están? Muy buenas tardes o noches, no sé a qué hora nos estén viendo, pero estamos en una emisión más de quiénes somos la oposición. Y el día de hoy, de verdad que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conocer a una mujer que fíjense lo que es la vida, siendo yo periodista, perdónenme que haga yo esta pequeña digresión. Siendo yo periodista, pues sabía perfecto quién era, la conocía muy bien, en fin, en los periódicos, le estoy hablando de hace como, no sé, 15 años, quizá más. Y un día, sabía yo que era secretaria de educación y un día llegó mi esposo, que había sido secretario de educación también, y me dijo, no sabes, acabo de conocer, me invitó a desayunar o desayunamos o algo, Josefina Vázquez Mota. Me dijo, no sabes qué mujer tan inteligente, tan agradable. Y entonces le dije, sí, fíjate que no la he entrevistado. Y me dijo Miguel, no, pues vale mucho la pena que platiques con ella. No me acuerdo si estaba en la Secretaría de Desarrollo Social en Sedesol, porque fue secretaria de Sedesol, fue secretaria de Educación, actualmente es senadora de la República, fue candidata a la presidencia. O sea, es una de las mujeres pues más avesadas, informadas, que más ha trabajado por la democracia en México. Y bueno, pues ya revelé el secreto. Es nada menos que Josefina Vázquez Mota. Y aquí estamos Jaime Guerrero, mi compañero de todos los días en este espacio y en otros del Rapidín, pues para platicar con ella. Mi querida Josefina, no sabes qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Tere, yo me siento muy emocionada de participar en este espacio. Querido Jaime, encantada de este encuentro, y la verdad es que ya lo habíamos planeado y platicado hace tiempo Sí. y hoy se está haciendo realidad, y agradecerles esta contribución de dar voz a otras voces y de escucharnos en la pluralidad de lo que sí somos en este país. Así de que encantada de compartir con ustedes. Muy Muy bien, bien, pues Josefina, pues Jaime. empiezo yo con las cosas. A ver, Josefina, ha sido prácticamente todo, menos presidenta de la República, pero todo lo demás ya puedes ponerle palomita, ¿no? Desde tu punto de vista, es decir, no te vamos a cuentear porque tú sabes, has visto lo que es el gobierno federal desde dentro, has visto lo que es el poder legislativo desde dentro, este, entonces, ¿cuál es el momento que vive México? ¿Vamos a un autoritarismo? ¿Estamos ya en un autoritarismo? ¿O es como dice López Obrador, que no estamos acostumbrados a su estilo vaquero? ¿Cómo lo ves tú, Josefina, desde tu experiencia? Pues mira, querido Jaime, la verdad, y me parece terrible, pero hay que decirlo tal cual, así lo creo, así lo estoy viviendo, y creo que no soy la única que tiene digamos, esta conclusión del momento actual. Estamos en la antesala de un autoritarismo en muchos de los aspectos de nuestra vida, y en otros ya estamos claramente frente a actitudes autoritarias. Me preocupa enormemente lo que estamos enfrentando por diversas razones. Primero, no porque antes no hayamos enfrentado grandes retos, desafíos, aciertos, errores, y hay que reconocer, pero nunca, por lo menos en mi vida y menos en mi vida política, había yo enfrentado a un gobierno totalmente negado a dialogar, hablar y reconocer a los otros. Nunca había vivido la experiencia en mi país, a que tanto amamos, de no solamente la negación de los otros, que los otros somos millones, sino el ataque permanente, cotidiano, la descalificación, la denostación, con pruebas, sin pruebas, con límites, sin límites. Y este ambiente de polarización al que hacemos alusión tantas veces, incluso al día, es tal vez para mí, si no el daño, si uno de los daños más graves que nos va a costar generaciones revertir. Este odio, este sembrar todavía mayor discordia en un país que ya enfrentábamos una desigualdad históricamente muy grave y por la que hay que seguir luchando para reducir.
un país donde también hay resentimiento. Me acuerdo cuando estuve a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, se hizo la primera encuesta sobre discriminación desde el desarrollo social y también se fundó entre muchas otras instituciones el Coneval, es decir, nunca antes había existido esta medición de la pobreza, estos indicadores, pero voy a regresar a esta encuesta sobre discriminación en un país donde tenemos profunda discriminación entre nosotros, aunque no nos guste reconocer, donde el color de la piel tiene una carga y un valor, ya sea a favor o en contra, el origen, el destino, todo esto, este entorno que nos hace mexicanos, con todo lo bueno que tenemos también. Entonces, creo que en algunos aspectos, si lo vemos muy claramente, y voy a retomar algo que ha pasado en las horas recientes, para dar sustento a lo que estoy diciendo. Se es autoritario cuando se descalifica desde la tribuna más alta de la nación y eres el presidente de los mexicanos y tienes también la responsabilidad de la lealtad a la ley, a la Constitución y del respeto a los otros, y tú te encargas de descalificar a todos, pero cuando una ministra presidenta de la Corte, de la cual me siento profundamente orgullosa, como la presidenta Norma Piña, ejerce su papel con lealtad solamente a la Constitución, es linchada prácticamente en esa tribuna mañanera. Entonces, estoy hablando de uno de los cuantos miles de casos que hemos vivido ya en estos años. Esto es un franco autoritarismo y es un abuso del poder. Es un abuso del poder porque no le vas a dar nunca a los otros ni siquiera el derecho que se tiene, no la oportunidad, el derecho que tenemos de responder. Y este es el caso, nada más con ello concluyo, de Xóchitl Gálvez, mi amiga y compañera en el Senado de la República, que por la vía legal ganó el poder, ese reconocimiento a su derecho de ir a una mañanera, y se le sigue negando, ¿verdad?, el poder acceder a ella. Entonces, esto es gravísimo, porque se pierde la energía, el talento, la capacidad, la disposición de construir, pues de miles, y si no de cientos de miles, o tal vez de millones de mexicanas y mexicanos, que independientemente de quién esté sentado en esa silla, es el presidente y queremos construir un mejor país. Y por otro lado, pues el autoritarismo se ha reflejado de manera enormemente costosa en la destrucción de las instituciones. Esta destrucción que de verdad, no estoy diciendo que tengamos las mejores instituciones, pero ahí estaban las estancias infantiles, atendiendo 300,000 niñas y niños, que es hoy la comisión que presido en el Senado de la República. Un país como el nuestro, querida Tere, tú que has sido siempre tan sensible a estas realidades, donde somos el segundo lugar de turismo sexual infantil del mundo, donde estamos entre los 3 primeros lugares de turismo sexual infantil de bebés en el planeta, en donde cada año entran 700,000 pederastas a este país, porque somos el reino de los pederastas y tienen total impunidad y nadie les impide entrar a este país, donde ocupamos el primer lugar en la producción de contenidos de pornografía infantil, y donde tenemos 5 millones de niñas y niños víctimas de la violencia sexual, empezando en esos infiernos que debiesen ser hogares y que en la pandemia se recrudeció, y este crimen creció en más del 100% en tan solo un año. Qué grave que en lugar de ocuparnos de lo importante y de hablar de estas realidades, de más de 30, 40,000 niñas y niños reclutados por el crimen organizado, y hoy frente a otra realidad de violencia digital que es el ciberacoso. Porque mientras estamos dialogando aquí, por favor, yo sé que estoy hablando de realidades terribles, pero son terribles porque son verdades. Le pido que se quede con nosotros, en donde mientras dialogamos hay 1 millón de ciberpederastas buscando a niñas y niños en las redes, y afuera de las escuelas ya no se venden estampitas del mundial, sino los que llaman packs o nude, que son las fotos de niñas y niños desnudos, y que lo hacen a través de las redes sociales. Las redes son extraordinarias, aquí estamos viendo parte de ellas, pero también las redes asesinan vidas, acaban con ellas. Y qué decir de los challenges, de los retos que estamos viendo más recientemente, donde niñas y niños de 9, 10, 11 años de edad están intoxicándose con estas sustancias farmacéuticas, o el reto de la ballena azul que gana el niño o la niña que se suicida.
en lugar de atender estas realidades que tenemos frente a nosotros, tenemos en el presidente el reflejo más doloroso y más terrible de abuso de poder y de autoritarismo. Y lo digo realmente, lo digo con dolor, porque yo estoy segura que tú, Tere, que tú, Jaime, que en mi caso, o hablo por mí y me hago cargo de mis palabras, he sido una mujer que siempre he demostrado disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos. Y creo que destruir el diálogo y las instituciones es todo lo contrario a la democracia y a las libertades. Entonces, esto es profundamente doloroso. ¿Cuánto tiempo nos llevará reconstruir? No lo sé, pero lo que es urgente es evitar que siga la destrucción. Oye, Josefina, qué doloroso y al mismo tiempo, pues me emociona mucho encontrarte tan valiente y tan entregada a ese trabajo que a mí me consta que tienes muchos años realizando a favor de la niñez y de la adolescencia de niños y niñas mexicanos. Me consta porque Josefina ha sido muy amable conmigo, me ha invitado, he podido ver tu trabajo de cerca y resulta lamentable. O sea, esto lo que pues seguramente a muchas personas que nos están viendo, lo que nos da es mucha tristeza. Pero a ver, Josefina, yendo un poco más allá de la actitud que evidentemente tiene el presidente de falta de empatía y demás, ¿vale la pena todavía intentar el diálogo con López Obrador? O, como comentábamos Jaime y yo antes de comenzar la entrevista, o ya no vale la pena, es perder el tiempo, porque pues, a él no le interesa, él trabaja solo para la facción que decide estar siempre de acuerdo con él, como casi un lacayo. Y los que nos atrevemos a pensar diferente, vale la pena que busquemos el diálogo. Mira, Tere, lo que yo creo es que nuestra disposición al diálogo siempre tiene que estar ahí, pero no nos vamos a detener ahí. O sea, lo que yo creo es que no podemos perder un minuto más en esperar a que alguien más quiera hablar con nosotros. Y los nosotros somos, pues muchos, somos millones de personas que genuinamente estamos preocupados más allá de la polarización, no tiene nada que ver con las siglas partidistas. Yo estoy poniendo frente a ustedes un cuadro terriblemente doloroso que están viviendo hoy las niñas, los niños y los adolescentes. Es solamente saber que somos el segundo lugar de turismo sexual infantil debería de paralizar este país al menos un día y preguntarnos qué tenemos que hacer mejor, qué no hemos hecho todavía y juntos, unidos, porque niñas y niños adolescentes no tienen partido, tienen derechos. Entonces, seguir esperando, me gusta mucho luego imaginar la vida de lo macro en lo que vivimos en lo personal. Claro, hay grandes diferencias, pero en el fondo siempre son aleccionadores. Si vivimos al lado de una persona que no quiere platicar con nosotros, que nos da todas las señales todos los días, que nos detesta, que simple y sencillamente su exigencia es que pensemos y obedezcamos y no cambiemos un punto y coma, que renunciemos a quienes somos, pues está muy difícil no entender al lado de quién estamos, ¿verdad? Entonces, la disposición aquí está, pero no nos podemos detener ahí. Y creo que algo bueno que ha sucedido y que se agudiza en estos últimos, yo diría, meses, es que justamente estas convocatorias ciudadanas plurales al diálogo van emergiendo cada vez con mayor fuerza, con mayor urgencia, con mayor rapidez, como diciendo, no, no, a ver, hagamos un momento, un alto en el camino. ¿Quiénes estamos aquí? Yo hace 8 días, apenas justamente hace 8 días, fui invitada a este colectivo de México Colectivo y la verdad me sentí muy alentada. Ver ahí al el rector Narro, entre otros rectores de la universidad, Enrique Villa es director del Politécnico, académicos, científicos, intelectuales, políticos, plurales, sociedad civil, reconociendo eso que somos en el país, que estamos aquí y que queremos seguir adelante y no pararnos. Eso es, me parece, lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, no esperar a ver a qué hora nos quiere contestar. Ahí está, ojalá algún día quiera, porque aparte es una responsabilidad. Pero en fin,
cada quien tendrá que rendir cuentas. Lo que no hay que hacer es perder más tiempo. Entonces, hay que avanzar con los que sí queremos avanzar, y creo que esto también ha traído algo positivo dentro de todos los costos que son terribles e innecesarios, como decía Gómez Morín. El propósito de la política en gran medida es evitar el dolor evitable. Y la vida, lo sabemos, particularmente quienes hemos enfrentado problemas muy graves de salud o problemas muy difíciles, la pérdida de salud la mayoría de las veces es inevitable porque llega sin avisarnos. Esos son los inevitables que decía Gómez Morín, pero el 99% de nuestros problemas eran evitables. Tienen que ver con que nosotros contribuimos a que eso se convirtiera en un problema. Y en nuestro país estamos enfrentando crisis y destrucciones que eran totalmente evitables. Evitable el plan B del INE, evitable la destrucción de las estancias infantiles, evitable la destrucción del Instituto de Evaluación Educativa, evitable, y así nos podemos ir por muchísimos evitables, evitable la destrucción del proyecto del aeropuerto en Texcoco, evitable que en la pandemia no se hubiese apoyado a ninguna pequeña, mediana empresa, evitable lo del cabotaje que se está haciendo como un acto de autoritarismo sin escuchar la contraparte y las inversiones, evitable la incertidumbre jurídica y legal que se vive y que evita que México tenga inversiones y generación de empleos. En fin, entonces creo que también lo que ha provocado esta situación de tan profunda gravedad y de esta actitud tan autoritaria es que también los diferentes estamos más unidos, es decir, estamos viendo procesos inéditos, estamos viendo que a lo mejor antes no hablábamos entre tal y cual, pero hoy más vale que nos sentemos a construir y a conversar y ver qué sigue para mañana. Y termino con esto en esta respuesta, Tere. En este colectivo se dijeron muchas cosas valiosas, pero una de ellas con la que me quedé es que una joven, muy joven, una mujer muy joven, constructora de futuro, que se ha especializado en construir futuros, decía, a ver, el futuro es un bien común, y hacer un bien común a todas y todos nos corresponde, no solo imaginar, sino trabajar para que sea posible. Entonces, lo único que no nos van a perdonar estas generaciones, y creo que no nos perdonaríamos nosotras y nosotros en nuestra vida, es dejar de construir futuro. Yo hoy tengo 62 años, acabo de cumplir, y tengo más sueños que vida. Y Muy tengo a bien. mis padres, que son mi mayor bendición, de 90 años, y tienen más sueños que vida. Y eso es la construcción del futuro. Entonces, igual que me preocupa todo esto que he comentado, también quiero decir que me alienta todo esto que estamos, digamos, que estamos renaciendo, que estamos empezando de manera distinta. Así que hay que seguir entre los que sí queremos construir, que cada día, afortunadamente, somos más. Muy bien. Josefina, tú, fíjate que nosotros hemos entrevistado a gente que votó por López Obrador y que decía que representaba la esperanza. ¿Será que yo soy muy escéptico, pero nunca vi que representara nada hace 20 años, hace 30 años? No. O sea, Ni yo. no, no, o sea, no. Lo conocimos bien y tú describes algunos rasgos de su carencia de políticas, porque no podemos decir que tiene políticas, sino de su carencia de políticas. Es un hombre misógino. Si la misoginia es un rasgo de la cultura mexicana, en él está plenamente identificado. Él piensa que la política hacia las mujeres, es decir, ante los feminicidios, que todos los días hablan del tema, como si hablar del tema fuera suficiente. Él piensa que, por ejemplo, hacia los jóvenes basta con darles becas y hacer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando pues los jóvenes, los niños son mucho más que becas y los jóvenes son mucho más que Jóvenes Construyendo el Futuro, que además son programas que en todas las evaluaciones salen reprobados. O sea, no hay padrones claros, no hay resultados concretos, no hay forma de mensurar. O sea, digo, te lo estoy diciendo ahora sí que a quien llevó las riendas de la política social. Tú sabes que la virtud de una política social, pues es poder mensurarla y poder saber cuáles impactos estás teniendo.
porque si no, pues estás tirando el dinero a quién sabe dónde. Bueno, yo creo que ellos sí saben a dónde lo están tirando, pero más allá de eso, incluso a la tercera edad, el presidente concibe que tener una política hacia la tercera edad, pues es simplemente darles una mensualidad, bueno, una bimensualidad, y no. Eh, Digo, Teresa y yo hemos pugnado por hacer una política integral hacia la tercera edad. Claro, no sé si adviertes que tenemos algún interés en eso, ¿no? Pero lo cierto es, Yo me sumo. bueno, No, lo cierto, pero no parece que te sumas, ¿eh? Se me hace que no. no, Pero bueno, no lo te cierto aceptamos. lo cierto es que ante esas carencias, no me sorprenden ahora sí, perdón que lo diga, los datos terribles y desgraciados que nos estás dando sobre estas situaciones, este, y la indiferencia del presidente sobre eso. Y entonces paso a mi pregunta. ¿Cómo es posible que este personaje con este perfil siga siendo un personaje popular? O sea, ¿cómo nos explicamos eso, Josefina? Mira, yo creo que sin duda también ha tenido talento para hacerlo y no reconocerlo sería, digamos, también minimizar esas capacidades que él ha demostrado de comunicación, este megáfono que le significa la mañanera, digamos, política y electoralmente hablando, parece ser pues indispensable, ¿verdad? Digo, aunque nosotros hablemos en este espacio que es muy importante, o en la tribuna de la Cámara de Senadores y defendamos y llevemos los votos al tablero, yo también me he encontrado muchas veces con la pregunta, y hay gente que nos dice, ¿y ustedes qué están haciendo? Decimos, oye, nosotros sí estamos haciendo y estamos ABCD, pero competir con esa voz, ¿verdad? Que se reproduce en vivo en muchos medios y que durante el día se va comentando y se sigue insistiendo, está muy difícil competir. Por otro lado, el abonar permanentemente a esa lucha de clases, el atizarlo, a ese resentimiento, es como en una familia, voy a regresar a lo básico, ¿verdad? Si en lugar de acercar a dos hermanos todo el tiempo le estamos diciendo, pues sí tienes razón, él te odia, nunca te ha querido, por eso saca 10 en la escuela y tú sacas 6, pero tú necesitas, es decir, ¿qué vamos a crear? Pues, un mayor resentimiento en un país donde ya lo teníamos, que tal vez, digo, sin tratar de decir que es lo mismo, pero cuando un personaje como Trump llega a la presidencia en Estados Unidos, no es que no hubiera discriminación, o no es que no hubiera este rechazo entre muchos grupos, pero él da el permiso para hacerlo públicamente. Él cuando manifiesta su odio públicamente, cuando se burla de la gente, cuando la difama, cuando la degrada, bueno, pues entonces se empezó a ver que en Estados Unidos había gente que al cruzar la calle pues ofendía al otro. Y digo, lo que nunca se había dado en un país de inmigrantes, con tantos años de democracia, no es que no estuviera ahí, es que tú le das permiso para que suceda. Yo creo que, y también digo, esta política social, que coincido contigo, Jaime, lo que has señalado, yo no estoy en desacuerdo con las transferencias. Lo que a mí me preocupa enormemente es que no haya evaluación, padrones, seguimiento y que no obedezca también esta transferencia a un desarrollo de capacidades, de habilidades. Digo, me acuerdo mucho cuando el programa Oportunidades, es más, cuando nosotros llegamos en Acción Nacional al gobierno, el PRI ya tenía este programa en cierres, no es que nosotros, por ejemplo, hayamos llegado, yo tuve muchas presiones en CESOL para borrar lo que era en ese momento Solidaridad, que luego fue teniendo cambios. Era un programa que si bien era transferencias directas tenía, y lo digo muy rápidamente, se le daba a las mamás para empoderar a las mujeres y reconocer en ellas un mejor ejercicio de la transferencia que lo que hacían los padres. Porque, bueno, una mujer siempre ha demostrado pues que va a gastar aquello, ocupar aquello, invertir en lo que realmente lo tiene que hacer. En segundo lugar, había evaluaciones muy concretas y esa transferencia se daba condicionada, y así sucedía, a que la niña y el niño fuera a la escuela, fuera al centro de salud, tuviera sus vacunas, tuviera sus boletas de calificación. Luego cuando llegó gente como Rogelio Gómez Hermosillo, Cecilia Loría desde el INDESOL, Miguel Sequel y Rodolfo Tuirán,
se le dio este programa y creció enormemente con apoyo del presidente entonces Vicente Fox. Pero, por ejemplo, detectamos que la deserción escolar, las mujeres en secundaria y preparatoria era mucho mayor que de hombres. Sí. No porque no se supiera, pero ya con evaluaciones y mediciones concretas. Entonces, las becas de oportunidades que se ampliaron a media superior y que atrajeron a muchos jóvenes, se daban un poco más de porcentaje de transferencia a las niñas que iban a la escuela y a las jovencitas que a los hombres, porque eran las primeras que sacaban de la escuela. Entonces, al tener un mayor apoyo de transferencia directa, eso permitía que no las sacaran, ¿no? Y dijeran, pues que se queden los hombres y tú te vas. ¿A qué voy con esto? Que no es solamente repartir el dinero. Pero a tu pregunta, Jaime, creo que esto sin duda, pues también generas una clientela que la estás condenando también a esa situación de pobreza y la estás atando porque no le estás permitiendo tampoco crecer. Yo creo que, por ejemplo, necesitamos, ya hoy se habla no de una tercera edad, hoy ya se habla de una cuarta edad, porque la esperanza de vida ha aumentado de manera muy importante, afortunadamente. Digo, y ahí si nos están escuchando aquí a algún hombre que tenga esposa, pues le doy la buena noticia que si su esposa cumplió 60 años, va a vivir al menos 30 más para que se prepare. Y entonces, ¿qué México estamos preparando para nosotros? Que dices, antes a los 60 años te vestías de 60 años, caminabas de 60 años, te ponías tu cobija y tu chonguito de 60 años y te preparas para morirte. Hoy a los 60 años quieres correr medios maratones, viajar, escribir, leer, aprender, ir a la universidad, regresar a las aulas, enseñar. Es decir, tienes todavía, pues no sé, al menos 25 o 30 años más de vida. ¿Qué vamos a hacer con esa vida en lo laboral? ¿Qué vamos a hacer en materia de salud en un país que tiene totalmente destruido el sistema de salud? Yo hoy que he compartido, yo padezco una enfermedad de las llamadas raras. Y vaya, en diciembre tuve 2 entradas a quirófano, porque son enfermedades que no tienen palabra de honor con muchas otras, muy dolorosa. Y ahí viví en carne propia, y perdón que hable en primera persona, pero entonces es cuando terminas de comprender todo lo que está pasando con miles y miles de personas. Conseguir una anestesia fue absolutamente imposible aquí en México. Y traerla significaba traerla prácticamente contrabando, una medicina que se producía hace 3, 4 años, que aparte era pues muy económica y que independientemente de estas enfermedades raras, los médicos te dicen, es la anestesia que les poníamos a los niños quemados, porque solamente con esa anestesia podían soportar las curaciones que les hacíamos. Y hoy eso se acabó. Entonces, es decir, hemos llegado a tal grado, ¿verdad? De que esa es la política social que queremos. Esa es la política social que realmente nos va a hacer grande como país. Yo, al igual que Tere y al igual que tú, Jaime, creo que más que engrandecernos, está amarrando los talentos, está condenando a quedarte en donde te encontraron. Y eso no es la construcción del futuro, esa es la destrucción misma del futuro. Pero ahí yo creo que puede haber parte de esta respuesta, de esta popularidad, pero al fin yo creo también que las urnas finalmente tendrán que demostrar el trabajo que seamos capaces de construir. Y por eso hoy más que nunca hay que hacerlo, vaya. Fácil no es ni va a ser fácil, sencillo tampoco, pero vaya, si cerramos la página y no, nada de eso, al contrario, somos un país grandioso y hay que apelar a eso y hay que trabajar para crear conciencia de lo que estamos viviendo. Pues miren, hace un ratito yo bromeaba diciéndole a Josefina Vázquez Mota, que además ya confesó su edad, que nadie le va a creer, desde luego, que tiene esa edad. Pero yo le decía, no te aceptamos en el grupo de la tercera edad, porque, digo, Josefina nunca ha dejado de trabajar con esta enfermedad, como se les dice, enfermedades raras o no, pero nunca ha dejado de trabajar, siempre ha estado dispuesta y además, pues Josefina, lo que te estaba yo diciendo antes de empezar el programa, dame la receta para verme como tú, espléndida, valiente y entrona, pues a pesar de los obstáculos que nos va poniendo la vida. Pero a ver, Josefina,
tú hablaste de una cosa muy importante con relación al desarrollo social y tu paso por Sede Sol. Pero tú también tuviste, y así abríamos este espacio, pues esta gran oportunidad de ser secretaria de Educación. Y si me permites una opinión totalmente personal, pero yo creo que tú y Jaime la comparten en buena medida conmigo, creo que estamos en el nivel más bajo que nunca jamás en la historia de México ha tenido la política educativa de nuestro país. Me preocupa esta idea de adoctrinar a los niños, de manipularlos, de eh, no preocuparse por justo también evaluar en qué medida la pandemia afectó por la educación a distancia sus capacidades, sus procesos cognitivos, también su estado de ánimo, que también es muy importante para tener un buen aprendizaje. A ver, Josefina, me interesa mucho tu opinión porque tú fuiste secretaria de Educación y ahora nos encontramos pues con este pues panorama tan rústico, tan pobre y tan poco interesado en la educación de los niños, las niñas, de los jóvenes y de los universitarios y de los de posgrado, y hasta donde queramos llegar se ve esta falta de interés por la educación. ¿Cómo ves esto, José? Mira, sumamente preocupante, Tere. No puedo más que compartir lo que estás diciendo. Voy a mencionar 3 o 4 cuestiones en las que quisiera centrarme. Una de ellas es, yo por lo menos en esta vida que tengo aquí, nunca había vivido la persecución a los científicos. Nunca había vivido la persecución a los académicos. O sea, es la primera vez que yo veo acusaciones tan graves en contra de mujeres y hombres que su vida ha sido tan destacada y entregada al mundo de la ciencia y del conocimiento. Entiendo que en el resto del mundo se les premia, se les reconoce, se les incentiva, se les presume, y aquí tuvieron que ir a los juzgados a defenderse para no ir a la cárcel un buen número de grandes mujeres y hombres científicas y científicos. No quiero decir que porque sean científicas o científicos no puede haber errores, no, pero esta fue una persecución sin sustento, con otros propósitos, la destrucción misma del CIDE, ¿no? Que es una de las instituciones pues que ha llevado tantos años. Pero voy a regresar a dos cosas muy puntuales también. Este adoctrinamiento es muy delicado y no debiésemos tampoco, no debemos guardar silencio frente a él. Qué bueno que estás alzando la voz, Tere, y yo la levanto junto contigo y con Jaime, con muchas y muchas más, porque cuando se adoctrina, se cierra la puerta justamente a lo que es la educación. Porque la educación es lo que te permite, es más, siempre ha habido como un diálogo sobre los libros de texto, el libro único de texto, que si bien tuvo un papel muy importante en su momento, yo cuando estuve como titular de la Secretaría de Educación ya había muchas voces, no porque yo estaba ahí ya desde antes, pero se acentuó mucho el debate sobre el beneficio ya no de tener un libro de texto, sino de abrir el mundo del conocimiento en un México y en un mundo donde la tecnología llegó y nos cambió. Hoy platicaba con una persona sobre las transiciones del mundo y le decía, esta transición tiene peculiaridades e ingredientes que nunca ha tenido ninguna transición en la historia de la humanidad, pero una característica, un ingrediente de esta transición histórica es la tecnología. La tecnología había estado presente, pero nunca de la manera en que hoy ha estado en nuestras vidas, y particularmente de niñas, niños y adolescentes. Ellos son nativos de las redes sociales. Jaime, tú y yo somos migrantes de las redes sociales. Migramos del fax, migramos del CD, migramos de los teléfonos celulares gigantes que parecían un tabique y lo usamos para trabajar y estamos aquí conectados. Niñas y niños adolescentes son nativos y ahí está en gran medida lo que tú decías, su salud mental, su autoestima, su capacidad de sentirse parte importante de un grupo, ser aceptados. Y por ejemplo, si bien en este ciberacoso hay pederastas, criminales, el otro ciberacoso y el ciberbullying terribles por parte de los compañeros de la misma edad.
Y cuando tú sacas a un niño, a una niña del chat de sus compañeros, de nuevo 10 años de edad, lo estás poniendo en una encrucijada terrible que su salud mental, pues tal vez se va a ver destruida mucho tiempo. Pero a ver, el adoctrinamiento es todo lo contrario a la educación. El adoctrinamiento es todo lo contrario a lo que hoy necesita una niña y un niño y un adolescente para enfrentar el mundo de hoy. Un mundo donde las competencias y donde las competencias personales y la competencia en el mundo real no tiene anestesia. Y donde también, como la propia educación, una visión integral, pues tienes que trabajar en mejores personas, en mejores ciudadanos. Ya habíamos logrado regresar el libro de civismo a las primarias, que se había sacado durante muchas décadas, y entonces llegas y persigues a los que más saben, los llevas y casi quieres meterlos a la prisión. Después de la pandemia, Tere, han pasado muchas cosas en las que no nos hemos detenido, pero una de las más graves, y son cifras oficiales, es que al menos entre 3 y 4 millones, y estoy siendo conservadora, de niñas, niños y adolescentes no regresaron a las escuelas. Por un lado, vamos a tener un aumento grave de trabajo infantil con todo lo que implica, pero por otro, ustedes seguramente o han entrevistado o han escuchado a Saskia Niño de Rivera desde Reinsert, esta fundación tan importante. Ella presentó hace poco un estudio muy amplio, muy importante, que se lo recomiendo a todas y todas que nos acompañan, sobre niñas y niños, ya sea en prisión o cooptados por el crimen organizado, porque son la mano de obra, es terrible, más barata del crimen organizado, son los desechables del crimen organizado. Ella incluso publica un libro que se llama Un sicario en cada hijo te dio, y son testimonios reales de niñas, niños, adolescentes que viven y trabajan en los cárteles de la droga y del crimen. Y ella hace en esta investigación un hallazgo muy importante. Las niñas y niños que no están en la escuela son los más vulnerables para ser cooptados por el crimen organizado. Y la pregunta es si la respuesta a estas niñas, millones de niñas, niños, adolescentes, es el adoctrinamiento. Evidentemente, no. No es, aparte, un adoctrinamiento, digamos, en sistemas que han demostrado pues, todo lo que la historia ya nos trajo consigo. Entonces, esto es de los retrocesos más graves que estamos enfrentando, de las destrucciones más profundas que estamos enfrentando, y es el mayor desprecio que se ha tenido por la educación, por la ciencia, por la cultura, por el presente, por el futuro y por la dignidad y el reconocimiento de la inteligencia y del derecho a la educación que tienen niñas, niños y adolescentes. No es un privilegio, es un derecho, porque aparte de la educación, el aula es lo único que al final del día nos puede cerrar las brechas de desigualdad. Y lo vemos. ¿Cuántos egresados brillantes de la UNAM, del Politécnico? Yo estudié en escuela pública hasta la vocacional, que entonces eran vocacionales del Politécnico. En la vocacional, Juan de Dios Bates, que estoy súper orgullosa de ser egresada. Luego me fui y estoy muy orgullosa de haber estado en la Ibero. Pero digamos, es en el aula donde se cierra principalmente la desigualdad. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué se está ahorita destruyendo? Se están destruyendo el futuro de miles, de cientos de miles de niñas, de niños y adolescentes a los que estás arrojando al mundo sin darle las mínimas herramientas para poder sobrevivir en él. Ya no digamos ser exitosos, sino sobrevivir en él. Muy bien. Digamos que regreso un poco al principio de la entrevista y te prometo que esta es mi última pregunta, invitándote a que nos acompañes alguna otra vez. A lo mejor sí me gustaría, no sé, hablar más ampliamente sobre estos temas de educación, de políticas hacia los niños y jóvenes, pero te quiero hacer una pregunta ahora sí que de política. Para cambiar estas situaciones que tú ves y que nosotros también, por desgracia, vemos, pues necesitamos ganar la elección del 24. Tú estás en el Senado, tú ahora sí que ves ahora sí la lucha ahí, en donde en uno de los escenarios más importantes se va a discutir lo que queda del plan B,
es muy probable que se apruebe porque se necesita solo mayoría simple. ¿Estamos yendo los que estamos en oposición por el camino correcto? ¿Los partidos de oposición están por el camino correcto? ¿Qué deberíamos hacer? Y la pregunta más importante, ¿podemos ganar en el 2024? Mira, querido Jaime, por un lado creo que también en un sentido de autocrítica, en la oposición no bastará solamente cuestionar o criticar. Tenemos que ser capaces de proponer, tenemos que ser capaces de emocionar, tenemos que ser capaces de construir esa posibilidad de que esos sueños se hagan realidad y de que este país nos dé las certezas que necesitamos. Y cuando yo hablo de seguridad, no solamente me quiero referir a una que es fundamental, que es la seguridad jurídica. Me quiero referir también a esa seguridad cotidiana de salir a la calle y saber que puedo volver o que mis seres amados pueden regresar y que ese patrimonio que se construye con tanto amor, pasión, compromiso, esfuerzo, se va a salvaguardar. Y hoy esas seguridades no es porque antes no las hayamos enfrentado con dificultad, pero están, digamos, están en un nivel muy, muy grave y muy delicado, cada vez menor, menos certezas, menos seguridades. Entonces, frente a esto, como oposición, tenemos que denunciar, tenemos que señalar, pero tenemos que proponer. Y yo respeto, pero no comparto que solamente la denostación y mucho menos, ¿sabes qué me preocupa? Una oposición que solamente sea beligerante o que adjetive. Algo que he aprendido a lo largo de mi vida política, es lo que yo creo, ¿verdad? No quiere decir que eso sea lo correcto, yo lo creo, es que cuando tú respetas a las personas, cuando no adjetivas, es decir, todo lo contrario de lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Cuando tú les reconoces algo que han hecho bien, aunque no sean de tu partido, no hayan coincidido en tu generación, y también dices, bueno, esto yo no lo volvería a hacer igual, siempre tienes la capacidad de construir puentes. Pero cuando tú dinamitas todos los puentes, entonces ya no queda camino que construir, es decir, ya no hay a dónde cruzar. Y un día mi papá, a quien amo con locura, me dio el consejo más sabio que jamás haya recibido y me dijo, mira, hagas lo que hagas y estés donde estés, construye puentes. Entonces, ¿qué es construir puentes en este momento? Proponer, ir en búsqueda de los otros, a los que tal vez nunca había ido a buscar, pero hoy es necesario ir a su encuentro, escucharlos y tener propósitos comunes. A lo mejor en la vida no nos habíamos encontrado, pero hoy frente a este abismo en el que estamos casi caminando, ¿verdad? Porque allá vamos. Entonces, oye, pues que al subgobernador del Banco Central lo quitaron porque no dejó que se llevaron las reservas, bueno, y después del Banco Central lo que queda es el abismo, ya no queda nada más, porque, o la Corte, ¿verdad? Son las últimas instancias que tenemos institucionalmente hablando. Entonces, una oposición que dé certidumbre, que tenga liderazgos muy claros, que como lo estamos diciendo, digamos las cosas por su nombre, pero también hagamos propuestas y que empecemos, tal vez parezca un trabajo como nuevamente de hormigas, pero yo, por ejemplo, en esta comisión de niñas, niños, adolescentes, todos los días, insisto, en el Senado, los niños no tienen partido. Eso nos ha permitido que la verdad es que todos nuestros dictámenes se hayan aprobado por unanimidad. Creo que solamente uno tuvo un voto en abstención. Todos los demás, y es algo que quiero reconocer en el Senado, se han aprobado por unanimidad. Y yo lo que he hecho para poder sobrevivir en este tiempo en el Senado y en este momento del país es concentrarme en esta agenda. Decir, a ver, en esta agenda puedo construir, sí puedo construir. En esta voy a construir. No quiere decir que voy a dejar las otras, ni voy a dejar de dialogar y poner mis puntos de vista como lo estoy haciendo con ustedes, pero estoy viajando por todo el país, hablando con todos los adultos que no tenemos la más mínima idea de los ciberdelitos. Le preguntaba hace poco a un ministro de la Corte, oye, ¿tú sabes lo que es el fracking? ¿Tú sabes lo que es el catfish? ¿Tú sabes lo que es el luring? ¿Tú sabes lo que es pues lo que estamos diciendo los nudes, los PAC? No, le dije, pues son los nuevos delitos que están enfrentando las nuevas generaciones. Y entonces, ¿cómo van a ejercer justicia si no tenemos la más remota idea de lo que están viviendo ahí? Entonces, estoy viajando, estamos haciendo foros, estamos viendo qué hacemos con las plataformas para llegar justamente
y evitar que esas vidas se sigan destruyendo, porque lo que estamos viviendo hoy en materia de niñas, niños y adolescentes es terriblemente doloroso, pero tendremos que responder por ello. Así que, ¿cuál sería una sugerencia absolutamente respetuosa? Jamás darnos por vencidos. Insistir en aquello que hemos creído, unirnos en torno a las libertades y a su defensa, porque cuando perdemos la libertad de expresión, el resto de las libertades las vamos a perder inevitablemente, y defenderlas con todo. Y proponer y trabajar cada día en aquello que es posible. ¿Ustedes lo están haciendo? Ustedes, antes de empezar a este programa que nos están escuchando, Jaime, tuviste la confianza de compartirlo y seguramente lo han dicho muchas veces. Empezaron a dar respuesta a esa mañanera a la que parecía que no tenía ninguna voz contestataria, y empezaron con un grupo pequeño que cada vez se fue haciendo más grande y más grande, al igual que este espacio de diálogo. Pero nunca perdieron la fe y nunca perdieron el ánimo, y a lo mejor un día al principio tuvieron 10 seguidores y dijeron, pues mañana tendremos 11, y hoy seguramente deben de sentirse enormemente satisfechos y al mismo tiempo querer hacer más, pero fue porque empezaron a hacer. Y yo quisiera dejar este mensaje. Tenemos el poder de construir en nosotros y en nuestro entorno. Y a lo mejor es lo que yo siempre les digo a las niñas y a los niños y a los adultos en materia de construcción de la paz. No, yo no soy la Guardia Nacional ni las Fuerzas Armadas, pero en mi hogar, en mi espacio, en mi trabajo, todos los días construyo o destruyo la paz, dependiendo de cómo enfrento los conflictos. Entonces, es algo donde tengo el poder y la responsabilidad de hacer, y a lo que yo invito aquí es a lo que ustedes me han invitado a mí. ¿Qué vas a hacer hoy, Josefina, para evitar la destrucción que estamos enfrentando? Y yo quisiera pedirles que me inviten a otro espacio para invitarlos también y decirles que sí podemos, y perdón por esta expresión, pero lo creo, y que sí debemos hacer urgentemente para voltear a mirar a la cuarta parte de la población, o más de la cuarta parte, que son las niñas, niños y adolescentes, y que nos están pidiendo una respuesta. Sí, ¿Y cómo tómalo como queremos? un hecho, Josefina, Pues lo haremos. eso les voy a pedir encarecidamente, porque estamos a nada de ser el primer país en turismo sexual del planeta. Y entonces, ¿qué hacemos frente a ello? Bueno, pues hacer lo que ustedes nos están dando ejemplo de hacer. Y eso es parte de lo que nos toca hacer la oposición. Cada uno en nuestra trinchera, cada uno en la responsabilidad que tenemos, y hacer mucho más de lo que hemos hecho siempre. Eso me parece también muy importante. Querida Josefina, de verdad no sabes cómo te apreciamos que hayas estado con nosotros el día de hoy. Y como te decía Jaime, para nosotros no hay tema más importante, pues, que dar alas de libertad, digamos. Yo creo que de eso se trata la democracia, de eso se trata la vida, y de eso se trata el esfuerzo que tú estás haciendo y que hacemos en cada quien en su medida y posibilidad, los que creemos en una vida democrática para nuestro país. De verdad, te apreciamos muchísimo, Josefina, que hayas estado con nosotros. Y como dice Jaime, esperamos que se repita muy pronto para hablar de estos temas. De veras, muchas gracias. Al contrario, Tere, querida, yo soy la que me siento muy agradecida. Muchas felicidades, querido Jaime, y adelante. Ustedes empezaron con una comunidad pequeña, que esa comunidad cada día se hace más grande y más relevante, y esa es la mayor inspiración. Así que la mejor respuesta que puedo tener a sus preguntas son ustedes mismos y su ejemplo y su inspiración. Y no decimos adiós, yo solamente les digo hasta pronto. Muy bien, Claro que gracias, sí, Josefina. Josefina, y nos da mucho gusto verte sana, entera, trabajando. Te mandamos un abrazo muy cariñoso. Gracias, José. Estamos con todo. Hasta pronto. Gracias. Gracias a pronto. ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Quiénes Somos la Oposición. A nombre de Jaime Guerrero y su servidora Tere Vale. Bye. Hasta luego. Luego. Adiós.